En el Perú existen aproximadamente 55 pueblos indígenas u originarios pertenecientes a los Andes y la Amazonía. Esto según la base de datos oficial de pueblos indígenas del Perú. De la misma manera, existen 48 lenguas pertenecientes a estas comunidades: los Caquinte, Ayáninca, Quechua, Aymara, Ahuajún. Estos representan el 6.9% de la población nacional. Estamos hablando que aproximadamente son 2.014.534 personas pertenecientes a las comunidades, a la población indígena. Lamentablemente, estas comunidades históricamente han sufrido represión y violación de sus derechos de forma indiscriminada. Los pueblos indígenas llevan en su sangre sabiduría ancestral. Hablamos de conocimientos de millones de años acerca de medicina, alimentos, la preservación del medio ambiente. Ellos son los defensores del bosque, consagrados directamente a cuidar la tierra. Es por eso que la profanación a su territorio es un daño irreparable a su cultura y compromiso con los recursos naturales. Desde el 2020, 19 líderes indígenas han sido asesinados. El último ocurrió en Junín, Ulises Rumiche, líder indígena Nomatzisenga. Fue hallado muerto cerca a su comunidad por un balazo en la cabeza. Las investigaciones en torno al caso siguen en proceso y no hay culpables. En otros casos de asesinato en Ucayali, en Amazonas. Pero esta dinámica de violencia persigue a muchos pueblos indígenas. En febrero de este año, Erasmo García, líder de la comunidad Sinchirroca en Ucayali, fue secuestrado y asesinado. La organización regional AIDESEP Ucayali denunció la muerte y alertó que presuntamente fue asesinado por narcotraficantes. Erasmo, 2 meses antes, había denunciado el hostigamiento y amenazas que venía recibiendo por personas que querían adueñarse del territorio que protegía. Como él, muchos líderes y lideresas indígenas han fallecido por cuidar el territorio de sus comunidades, el bosque y los recursos naturales. No existen medidas efectivas de protección a las comunidades indígenas y a sus líderes. Estos pueblos se encuentran desprotegidos. La marcha por la Amazonía se dio en mayo y varios de estos líderes decidieron alzar la voz en la capital para que su llamado de auxilio tenga repercusión nacional. Sin embargo, estos temas dentro de la agenda setting de la prensa nacional y de los medios masivos no se tocan. La selva amazónica está en peligro y tiene un grito en este momento por esa tanta deforestación, esa minería ilegal, proyectos de hidrocarburos sin consulta previa de nosotros como dueños de esta Amazonía que tanto queremos. Somos ciudadanos, nosotros venimos a reclamar derechos fundamentales como es la vida. Queremos defender nuestros territorios donde habitan nuestros pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Esa voz en silencio lo venimos a dar nosotros como interlocutores organizados estructuralmente desde nuestras propias comunidades amazónicas, desde nuestras federaciones locales, desde nuestras organizaciones regionales, desde nuestra organización nacional AIDESEP, porque sí existimos, merecemos ser escuchados, merecemos ser respetados y merecemos ser protegidos. El 9 de junio, el Consejo Étnico de los pueblos quechua de la Amazonía, la Federación de Pueblos Indígenas Quechua de Bajo Guayaga en San Martín y la Federación de Pueblos Indígenas Quechuas en Chasuta se pronunciaron exigiendo el respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, ya que en una mesa de diálogo se había establecido de que se les iba a dar la titulación de sus terrenos, pero aún este proceso no se viene cumpliendo y ellos exigen que ya les entreguen los títulos de propiedad de cada una de sus comunidades para que los invasores no puedan entrar, que legalmente ellos puedan encontrarse protegidos. Otra de las demandas dentro de su pronunciamiento es que rechazan la nueva política del Ministerio de Educación que atenta contra la educación intercultural bilingüe. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana había alertado ya que en mayo se daría una política de aniquilamiento de la educación bilingüe. La educación bilingüe es muy importante para las comunidades porque es la que permite que ellos no pierdan su lengua, no les da un proceso violento de castellanizarse, pero permite que ellos puedan educarse también a través de su lengua, la lengua que hablen dentro de su comunidad y respetando también su cultura.
Entonces, debido a que no existen muchos profesores bilingües en el Perú, el Ministerio de Educación pretende eliminar la educación intercultural bilingüe, cuando en realidad lo que estarían haciendo es violentamente queriéndolos castellanizar, que es un tipo de neocolonización, ¿no? Los obligan a hablar español, a que pierdan su identidad cultural y que olviden su lengua materna. Otra de las demandas es directamente al Parque Nacional Cordillera Azul, puesto que estas comunidades no se sienten incluidas en el proceso de acción de vigilancia al territorio, que es su territorio, y además cuestionan la poca transparencia en la negociación de carbono que tiene el Parque Nacional Cordillera Azul con otras entidades. Ellos piden una mesa de diálogo donde estos puntos se puedan limar asperezas y que puedan ser escuchados e incluidos en las decisiones que se tomen en su territorio. Estas noticias, o hablando de la marcha amazónica que hubo, no han tenido repercusión en los medios masivos. No se habla de las demandas de los pueblos indígenas. Ya se habla o ya tiene repercusión masiva cuando el conflicto con las comunidades escala a grados de violencia, o cuando ocurren hechos desastrosos como el asesinato de un líder indígena. Estos temas necesitan tener más visibilidad. La Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada realizó un estudio que analiza años de deforestación en el Amazonas. Esta investigación demostró que los índices de deforestación son 5 veces superiores fuera de los lugares que habitan las poblaciones indígenas. Esta misma organización, junto con el World Resources Institute Investigation, estudió el impacto de la minería en la Amazonía. Se encontró que los mineros ilegales han invadido 370 territorios pertenecientes a comunidades indígenas. Y si se suman concesiones entregadas por los gobiernos, la cifra sube a 1.131. No solo eso, sino que las operaciones de la minería ilegal o legal contaminan los ríos llevando mercurio y metales pesados a los indígenas que sobreviven de estas aguas. Las comunidades indígenas exigen ser escuchadas. Viven en un estado de vulnerabilidad y aún peor las que se encuentran en aislamiento. Ellos son los guardianes ancestrales de los bosques. Atentar contra ellos es atentar contra su cultura. Dañar su territorio es dañar su hogar. Se necesitan establecer nuevos parámetros de protección a estas comunidades, a sus líderes, además de un diálogo de integración, no tomar decisiones por encima de lo que piensan las comunidades indígenas y, es más, no tomar decisiones sin consultarles en su territorio. Se necesitan soluciones efectivas que no los dejen desprotegidos y repercusión nacional para que estas noticias no lleguen cuando ya hayan ocurrido hechos fatales o violentos, sino para frenar el asesinato de los líderes indígenas o la invasión a sus terrenos, la minería ilegal que hace que muchas de estas comunidades se enfermen por la contaminación a sus ríos, a sus tierras. Gracias.